virus 6, virus para influencia, virus Epstein-Barr, citomegalovirus y Yersinia enterocolítica, entre otros. Esta diapositiva nos hace ver de que hay enfermedades reumatológicas que tienen como un botón, ¿no? El cual prende, ¿no? Algo que desencadena. En este caso, como tú has visto, en todas las enfermedades reumatológicas pueden ser las enfermedades virales, bacterianas, ¿no? El paciente ha tenido previamente un contacto, ¿no? Y está predispuesto genéticamente y luego desarrolla la enfermedad. ¿Cuál es tu opinión, Marcos? Bueno, que como muchas enfermedades reumatológicas, no solamente infiere la genética del paciente, sino también el medio ambiente en el que se encuentra, ¿no? En este caso, esta enfermedad, como usted comenta, puede ser que se desencadene por otra infección viral que no está muy relacionada con el sistema inmune, pero que tiene una respuesta mucho más fuerte, ¿no? Genera, ¿no? Genera una respuesta a una persona genéticamente predispuesta, ¿no? Entonces, miren, ustedes tienen que aprender de cada entidad nosológica cuál es lo importante, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Raynaud. A ver, Marco, ¿en dónde lo encuentras? ¿Dónde es lo más frecuente donde lo encuentras? El síndrome de Raynaud. Doctora, disculpe, Síndrome de Raynaud, ¿dónde lo encuentras? O sea, de cada entidad tienes que ver lo más frecuente. Por ejemplo, el síndrome de Raynaud. ¿Dónde encuentras el síndrome de Raynaud? pensé que estaba con el micrófono. Se asocia con el síndrome de Sjögren. Con el síndrome de Sjögren. Más esclerodermia, ¿no? Esclerodermia y Sjögren, me parece. ¿No? Ya. Por ejemplo, así, ya tienen que aprender así lo más frecuente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan accionar. Por ejemplo, esta entidad es la llamada artropatía juvenil. Entonces, como ya hemos visto, hay un factor que está desencadenando esta producción de esta enfermedad. Ya puede ser un virus o una bacteria, ¿ya? Y como dice, comparte síntomas, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas B? Tienen que ser la fiebre, la odinofagia, la astenia, ¿no? Por ejemplo, dolor al pasar los alimentos, la fiebre, sensación febril y la astenia, ¿ya? Que es común para muchas enfermedades reumatológicas, o sea, por eso nos van a decir que tiene determinada enfermedad. Entonces, vamos contigo mismo, Marco, léenos la parte de agentes infecciosos y la genética, con qué está desarrollado. Así como ayer hicimos artritis psoriásica, que estaba más relacionado con el antígeno genética, el HBV27 y el HD4, DR4. Entonces, también nosotros tenemos acá en esta enfermedad una relación más, ¿no? A ver. Colabora, por favor. Los agentes infecciosos puede ser por un virus o por bacterias. Dentro de los virus encontramos a la rubiola, el herpes humano 7, ECO, sarampión, coxsackie, parvovirus B19, paragripal, BEB, CMV y BHB. Dentro de las bacterias encontramos... Un ratito para que aprendas, cuando leas, el BEB es el virus de Epstein-Barr, el CMV es el citomegalovirus y el otro es el virus de la hepatitis B, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Dentro de las bacterias encontramos a la Yersinia, a la E. coli, al Mycoplasma pneumoniae y a la Borrelia burgdorferi. Y bueno, dentro de la genética vemos
está relacionado con el gen HLA-DR2, DR4, DR8, con el HLA-BW35, que es menos activa, el HLA-CW4, y dentro de los japoneses encontramos que está relacionado con el DQB10602 y polimorfismos S01, SO1 del gen de la interleuquina 18. Ya. Entonces, esto es solamente para que ustedes tengan conocimiento de esta diapositiva, que hay factores infecciosos, ¿no? Involucrados, que son como el gatillo, el desencadenante de esta enfermedad, ¿no? Y la parte genética. Muy bien, ahora sigamos. Vamos a hablar sobre la patogenia y le vamos a pedir la colaboración de Claudia. Claudia. Sí, doctora. La patogenia de la enfermedad es desconocida. Predisposición genética no han dado resultados. La predisposición genética no ha dado resultados concluyentes, aunque se describe una mayor frecuencia de antígenos del complejo de histocompatibilidad de clase 2, HLA, DR2, DR4, DR7 y BW35 en estos pacientes. Claro, entonces, como haciendo una comparación, ayer había más antígenos de histocompatibilidad B27, ¿no? Acá hay DR2, DR4, DR7, ¿no? Es otra forma. Hay una lámina anterior, diapositiva anterior que me pasé, que está involucrado también el linfocito, ¿ya? El linfocito CD4 está involucrado. Entonces, miren todas las producciones que tenemos de interleuquinas que están, como vamos a ver más adelante, en relación a esta patología y la producción de esta inflamación. Entonces, tú misma, Claudia, háblanos de las citoquinas. A ver. Las citoquinas. En los pacientes enfermedad de Still. ¿Es enfermedad de Still, doctora? Sí, enfermedad de Still. Sí, es la que estamos hablando el día de hoy. Okay. En los pacientes con enfermedad de Still activa encontramos un desbalance entre las células TH1 y TH2 de efecto proinflamatorias. Tenemos la interleuquina 1, 6, 8 y 18. La interleuquina 6 se encuentra implicada en el incremento de los reactantes de fase aguda, incluyendo la ferritina, y se ha relacionado con el incremento de la actividad de la enfermedad. Ya, entonces, en esta diapositiva, ¿qué es lo que te están marcando? ¿Qué sustancia? ¿Qué fenómeno? O sea, hay fenómenos proinflamatorios. Y te están relacionando la interleuquina 6 con la producción de un reactante de fase aguda, que con eso lo vas a reconocer esta enfermedad. Si tú quieres, como buena interna, pedir algo, descartar una enfermedad de Still, tienes que pedir el dosaje de ferritina, ¿ya? Entonces, cuando tú dosas esta ferritina en este paciente con esa presunción diagnóstica, tú la vas a ver incrementada, ¿ya? No te olvides, Claudia. Sigamos. La clínica. La doctora Licapa creo que ya llegó, ¿no? A ver, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Still? Buenos días, doctora. Disculpe la demora. Buenos días. Buenos días. Manifestaciones clínicas de Still del adulto. Artralgias. Solo leo las manifestaciones. Solamente nada más, manifestaciones nada más. Artralgias, artritis, fiebre mayor de 39 grados, odinofagia, exantema, mialgias, linfaadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, pleuritis, neumonitis, pericarditis, afección renal. Muy bien. De esas, ¿cuáles son las que son más frecuentes según Puchok? A ver. La más frecuente sería las artralgias. ¿Qué más? Fiebre mayor de 39 grados. Ya. ¿Qué más? La artritis y la odinofagia. Odinofagia. ¿Qué más?
el exantema, mialgias Exantema, mialgias. y ¿Y qué más sigue? Y por último, la esplenomegalia, la pleuritis, la hepatomegalia, la pericarditis y la neumonitis. Afección renal no vemos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la clínica que va a presentar un paciente con enfermedad de Still, ¿ya? Entonces, a ver, tú también, Milena, léenos. ¿Cómo se caracteriza la fiebre? El cuadro de fiebre es alta con picos vespertinos. Es una fiebre recurrente que sucede por lo general una vez al día. Artralgias o mialgias severas. La artritis puede ser leve y a veces no es muy manifiesta y puede llegar a afectar a múltiples articulaciones. Muy bien, sigamos. Las articulaciones más afectadas son las rodillas en un 84% y muñecas en un 74%. También se afectan los tobillos, los hombros, codos y pequeñas articulaciones de las manos, incluso las interfalángicas distales. Muy bien, entonces son las rodillas, de ahí siguen las muñecas, tobillos, hombros y codos, ¿no? A ver, el exantema. El exantema es un rash que va a aparecer en el paciente, ¿no? Y que toma un color especial, pero que es evanescente, o sea, puede presentarlo y el paciente no darse cuenta, porque usualmente está de la siguiente ubicación. A ver, Milena, el rash típico en estos pacientes. El rash típico es de color asalmonado, macular o maculopapular, evanescente y que ocurre frecuentemente con un cuadro de fiebre. Aparece en el tronco o las extremidades proximales, afecta la cara en un 15% de los casos. El rash se agrava o se precipita con irritación con la piel o con los raspados, fenómeno de Kottner, o con un baño caliente. Puede producir un prurito leve. Ya, ese fenómeno de Koestner ya lo hemos visto ayer, ¿no? En artritis psoriásica, ¿no? Ahora estamos hablando de enfermedad de Still. Miren el rash, jóvenes, para que puedan ver. Este rash asalmonado, ¿ven? ¿Ven acá? La imagen de acá es mucho mejor. Se da en tórax, en miembros superiores, en la cara. Cuando la persona toma una ducha, aparece así, este rash, ¿no? Y puede producir un prurito leve, ¿no? Este es el rash típico, evanescente, aparece y desaparece. Y se acompaña usualmente el cuadro de fiebres en las tablas, ¿no? Vamos a ver la otra diapositiva. Acá es un niño, porque se describe esta enfermedad en dos grupos de edades, hemos dicho, ¿no? También hay niños, el estilo del niño y el estilo del adulto. Hoy día lo que nos toca es el estilo del adulto, pero cuando lleve en pediatría también hay un estilo del niño, ¿no? Un rash evanescente en forma de salmón, ¿ve? ¿Observa? ¿Sí? ¿Lo ven bien, Milena? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, entonces no se vayan a olvidar, este rash es un exantema que se encuentra en enfermedad de Still. Le coloca salmón y desaparece evanescente, ¿no? Acá, otra imagen, miren la de acá. Entonces a nivel del cuello y miren acá en el dorso, en la espalda, ¿no? Es un rash de tipo al salmonal. Algunas personas lo describen después de que toman una ducha, ¿no? Comienza a aparecer y normalmente va con la fiebre, ¿no?
Acá hay otro, mírenlo bien. Ya. Ahora tenemos el compromiso ganglionar, ¿no? Ya hemos visto el rash, ¿no? Ahora vemos el compromiso del sistema retículo endotelial, hay adenomegalias, ¿no? Aumentan los ganglios, se van a observar en el 65% de los pacientes y se van a localizar en las regiones cervicales, axilares, epitrocleares, inguinales, ¿no? Los ganglios mesentéricos y palaórticos también pueden estar comprometidos y son descubiertos durante la evaluación diagnóstica. Entonces, hay presencia de adenopatías. A ver, vamos a llamar Marjorie. ¿Estás ahí? Buenos días, Marjorie. Marjorie, ¿me escuchas? Doctora, buenos días, ¿se escucha? Hola. Sí, se escucha. Sí, A se ver, escucha normal, acompáñanos doctor. con esta imagen, con esta diapo. Interven. Ya hemos visto la lesión térmica, ya hemos visto la linfadenopatía, ahora vamos a ver el compromiso articular. Lo que es esto, las manifestaciones de la poliarticular simétrico. Ya. En el caso, hay lo que es poliarticular simétrico, aditivo, migratorio, que puede ser fijo. Hay afección en la parte de lo que son las rodillas, las muñecas, los metacarbofalángicos y las finales, los tobillos y las interapofisiarias C2, C3. También se presenta una rigidez matutina. Marca el pronóstico lo que es la sinovitis recurrente, la artritis crónica y anquilosis. Líquido, no sé cómo decir AX. ¿Qué cosa es eso? Disculpe. El líquido auxiliar o líquido sinovial. Líquido sinovial. Inflamatorio. Ok. Líquido sinovial es de tipo inflamatorio y hay polimorfonucleares. En la biopsia sinovial tenemos la sinovitis crónica, que es inespecífica. En los linfocitos hay polimorfonucleares y células plasmáticas. Ya. Entonces, acá lo que vemos que el compromiso es poliarticular, por eso ustedes ven en la imagen que hay muchas articulaciones que están de rojo, ¿no? Como ven acá. Cuando ustedes hablen del compromiso articular, la forma de expresarse es muy importante, ¿no? Es un compromiso monoarticular, es un compromiso oligoarticular, es un compromiso poliarticular, ¿no? Entonces, es una forma en que nosotros ya médicamente nos vamos a entender. Entonces, monoarticular no puede ser artritis reumatoide, ¿no? Tiene que ser poliarticular y las características, si es simétrico o asimétrico. Simétrico cuando comparte las dos manos, ¿ya? Aditivo significa que se presenta en una articulación y se va a otra articulación. Migratorio, igual, aparece en el lado derecho y va hacia el lado izquierdo, migra hacia el tobillo, ¿entendido? ¿Ya? O también puede ser fijo, ya no es migratorio, se queda en la rodilla fija. Entonces ya ustedes van entendiendo, ¿no? Una monoartritis de la primera articulación metatarsiana, fija, no aditiva, ya ustedes pueden diagnosticar gota, por ejemplo. Todavía no han hecho eso, ¿no? Entonces, sí, igual. Entonces, ayer estábamos viendo la enfermedad
la artritis psoriásica, y dijimos que usualmente ustedes tienen que contestar según lo que les diga en la teoría. En la teoría usualmente les dicen que es la forma más frecuente la oligoarticular simétrica, ¿no? Pero nosotros, perdón, asimétrica, pero nosotros ya sabemos que la forma más frecuente es la poliarticular simétrica, ¿no? Por eso que tenemos que diferenciarla de la artritis reumatoide. Tiene una forma poliarticular simétrica, entonces si nos hablan ahí tenemos varios diagnósticos de posibilidad. Puede ser una artritis reumatoide, puede ser una artritis psoriásica, pero se acompañaba de la lesión dérmica. Acá la enfermedad de Still, me hablan de un exantema, me dicen, yo tengo que guiarme también por eso, y de ciertas características clínicas, que algunas veces pueden o no pueden existir. ¿Ya? Entonces, esta poliartritis simétrica, migratoria, ¿no? Y va desde las rodillas, miren las muñecas, luego van a los metacarpos las interfalángicas proximales, tobillos, interapoficiarias, C3, C2 y C3, ¿ya? Lo que me va a marcar el pronóstico es la sinovitis. Si el paciente tiene inflamación de la sinovia recurrente, anquilosis es falta de movimiento. ¿Y qué voy a ver en el líquido sinovial? O sea, en el líquido sinovial voy a ver que este tipo inflamatorio con polimorfonucleares y complemento, el complemento sobre todo disminuido, ¿ya? Entonces, vamos a ver que es una sinovitis crónica, el informe de la anatomía patológica inespecífica y nos va a marcar un componente inflamatorio, ¿no? Que hay polimorfonucleares y células plasmáticas, o sea, solamente un componente inflamatorio, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Entonces, a ver, Marco, por favor, resume la clínica extraarticular que pueda tener esta enfermedad. Bueno, doctora, vamos a encontrar que van a haber linfadenopatías, vamos Muy a encontrar bien. plenomegalia, hepatomegalia, se va a encontrar una pleuritis, una neumonitis, una pericarditis y va a cursar con afección renal. No cursa con afección renal, ¿no? Hemos dicho. ¿Se acuerdan en el compromiso renal? No es tan marcado, ¿no? En la clasificación que hizo Tosh, ¿no? Acá. Afección renal no había. Pero OTA y rellenato sí lo encuentran. En un 16 casos en el estudio OTA y en el estudio de rellenato 2 casos, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces tenemos varios compromisos de otros órganos, ¿no? En esta enfermedad, pero el compromiso dérmico, el exantema, el ganglio, la fiebre sobre todo, ¿no? Y como dijimos, las articulaciones, compromiso poliarticular. Bueno, continuamos. También hay otras manifestaciones, ¿no? Que se llama el síndrome de Miller-Fisher. ¿Qué es el síndrome de Miller-Fisher? Es una variante típica del síndrome de Guillain-Barré. El paciente puede presentar disminución de la fuerza muscular, ¿no? Miembros inferiores, ¿no? Pero nosotros sabemos que Guillain-Barré, bueno, hay una triada, ¿no? Del síndrome de Miller-Fisher. Ataxia, camina un poquito como mareado, areflexia, ausencia de reflejos y oftalmoplegia. Falta de movimiento a nivel ocular. ¿Qué pruebas complementarias vamos a pedir? Vamos a pedir la colaboración de Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? A ver, ¿qué pruebas complementarias pedimos? Vamos a tener el BSG, que va a estar generalmente elevado, los niveles de ferritina, que por lo general también van a estar elevados, la fórmula blanca, que son los leucocitosis, va a haber una leucocitosis mayor a 15.000,
en el 90% de los casos, el perfil hepático alterado en un 60% de los casos, transaminasas y el factor reumatoideo y los anticuerpos antinucleares van a estar negativos. Ya. Entonces, en estas artropatías juveniles, la mayoría son seronegativas, ¿no? ¿Qué comentario tienes, Claudia, en lo que es las pruebas de laboratorio? Que vemos que podemos diferenciarlo de otras enfermedades de tejido conectivo, guiándonos, por ejemplo, el factor reumatoideo y los anticuerpos antinucleares que van a estar negativos. Ya, muy bien. ¿Y qué introduce más? ¿Qué concepto? ¿Qué niveles introducen para hacer este diagnóstico, esta enfermedad? Que hemos Los dicho niveles que de ferritina. muy bien. Los niveles de ferritina que a su vez están promovidos por la interleuquina 6, ¿no? Entonces, en el hemograma, que se va a observar una leucocitosis, ¿no? Y el perfil hepático va a estar alterado, seguramente por la hepatomegalia, las transaminasas, y el factor y los anticuerpos van a ser negativos. Muy bien, vamos a hablar sobre la ferritina, que es muy importante, cobra mucha importancia, Claudia, en esta enfermedad. A ver. La ferritina se va a encontrar mayor o igual a 1000 nanogramos por mililitro, Muy bien. más la clínica. O sea, necesariamente, escúchame, tienes que tener una ferritina elevada, más de 1000. ¿Entendido? Más la clínica que ya te he dicho, ¿no? El esantema, los ganglios, todo eso, ¿no? ¿Qué más? Va a ser mayor a 3000 nanogramos por mililitro, más el síndrome febril agudo, descartando infecciones virales y bacterianas. Muy bien, Va continúo. a ser mayor a 4000 nanogramos por mililitro cuando el síndrome de Still, la enfermedad de Still va a estar activa. Muy bien. La ferritina glicosilada va a ser menor al 20% y la ferritina va a estar aumentada en 5 veces su valor normal. La ferritina va a ser el marcador diagnóstico, el marcador de actividad y va a servir para la monitorización de la efectividad del tratamiento. Lo más importante en este caso, Claudia, quédate marcado que es un marcador de diagnóstico. O sea, para tú hacer el diagnóstico en tu plan de trabajo tienes que incluir dosaje de ferritina y como ya sabes, tiene que estar elevado 5 veces su valor normal. Entonces, te sirve para hacer el diagnóstico, para ver la actividad de la enfermedad y para monitorizar el tratamiento. ¿Todo ok, Claudia? ¿Sí? Ya, Sí, pasamos. A ver, ¿cuáles son los hallazgos radiográficos, no? Porque supuestamente están comprometidas las articulaciones y uno en su plan de trabajo siempre tiene que incluir una radiografía. La radiografía que nosotros debemos de solicitar es una radiografía comparativa, o sea, de la mano derecha de la mano izquierda, para ver cuál es su afección, ¿no? ¿Cuál es su efecto? Como veíamos ayer, ¿qué es lo que no había en una artritis psoriásica? Marco, ¿qué no había en una artritis psoriásica? No había compromiso óseo, ¿recuerdo, doctora? No había osteopenia, Había lo de la pata de... Ajá. pero sí había erosiones, ¿te acuerdas? Que era la forma Había lo de la muscular. copa, la copa, el signo de la copa. Muy bien, el signo de la punta del lápiz y el Punta de la- signo del lápiz copa, ¿no? Muy bien, entonces para eso vemos las radiografías, ¿no? Usualmente no había osteopenia, eso más caracterizaba la artritis reumatoide, ¿no? La osteopenia. Bueno, vamos a ver la radiología acá en la enfermedad de Still, por el compromiso poliarticular simétrico, ¿no? Migratorio, activo, ¿no? A ver, doctora Elena.
Ya. En las fases iniciales se observa edema blandas, osteopenia, Periarticular. articular, erosiones mínimas, reducción espacio articular intercarpiano, carpometacarpiano, anquilosis pericarpiana, interfalángicas proximales y en ocasiones interfalángicas distales, intercarpiana, columna cervical, cadera, tobillo, rodilla. Compromiso hueso grande y ganchoso. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que en conclusión tú ves acá del compromiso? ¿A qué enfermedad se asemeja? Doctora Milena. ¿A qué patología se asemeja en relación al compromiso óseo que ya tú has visto y que tú tienes que hacer un diagnóstico diferencial? ¿Sí me escuchas, no, Milena? Sí, doctora. Uh-huh. A la artrosis. Artroide, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Por el edema. Por el compromiso de las interfalángicas, de las interfalángicas proximales, ¿no? Ya. Sí, pero como Sí, mencionó también bueno, interfalángicas también distales. hablan de las distales, pero el compromiso tú tienes que decir, ¿no? Porque también hay erosiones, pero en artritis reumatoide las erosiones son mayores. Sí, Marco. Doctora, una consulta. En el caso de estos pacientes, cuando llegan al hospital o al consultorio, ¿primero se le pide imagen o primero se le pide laboratorio? Primero hay que pedirle examinarlo, hacer una buena historia clínica para ver lo que le vas a pedir. Pero ya tú, habiéndole hecho una buena historia clínica, porque ahí tienen el 90% del diagnóstico, ya, si ustedes no hacen una buena historia clínica o una buena enfermedad actual, se van a desviar. Entonces, si el paciente te dice, mire, hace 2 semanas empecé con un resfrío y noté un mesantema, un rash asalmonado, ahora tengo dolores articulares, me ha aparecido un ganglio, ¿no? Y al examinar tú le encuentras el hígado, el vaso alterado, ¿no? Entonces tú lo que haces primero es pedirle los exámenes de base, que siempre uno debe de pedir, ¿no? ¿Cuáles son estos exámenes de base? Son el hemograma, como ya hemos dicho. Entonces, ¿qué vas a ver ahí? Una leucocitosis. Como está con compromiso de las articulaciones, tú les pides unos reactantes de fase aguda, una velocidad, un PCR, ¿no? Y después de ahí ya tú induces, si te han dicho un rash salmonado, en pensar de que evanescente, ¿no? Y con este compromiso ya le pides una placa de radiográfica para ver si hay erosiones, ¿no es cierto? Qué características tiene la radiografía. Y por último ya tú haces el diagnóstico, como te he dicho yo acá, le dosas la ferritina. Si tú entras la ferritina 5 o 6 veces su valor alterado, entonces lo más probable, más de 1000 miligramos, como hemos dicho, este paciente puede tener esta enfermedad de estilo, ¿ya? Y también tienes que fijarte sobre todo en la edad, en el grupo de riesgo. Entonces acá la radiografía de esta enfermedad de estilo, hay erosiones para que no se confundan con la R. En AR las erosiones son mucho mayores. Y acá tiene una característica, ¿no? Que afecta a la columna cervical, ¿no? No nos habla a qué nivel, pero también afecta a la cadera, el tobillo, la rodilla, ¿no? Pero produce
produce una fusión de estos dos huesos de la mano, ¿no? El hueso grande y el hueso ganchoso, ¿no? Que más o menos estaría acá, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces, vamos a ver esta radiografía ya un poquito más ampliada. Entonces, acá estaría el hueso ganchoso y acá estaría el hueso grande, ¿no es cierto? El líquido sinovial de estas articulaciones, como ya les hemos dicho, es de carácter inflamatorio, ¿no? Y la radiografía es inespecífica en este caso, ¿no? La afectación sobre todo se da a este nivel, en las muñecas, ¿ya? Se da en este nivel en las muñecas. Entonces, se produce este proceso inflamatorio, ¿no? Este proceso inflamatorio que está en relación a disminución del espacio articular, ¿no? Y con el tiempo puede haber una función ósea, ¿no? Una función ósea, ¿ya? No se vayan a olvidar, ¿ya? No se vayan a olvidar. Entonces, podemos ver una fusión ósea. Ya, acá también tenemos hueso grande, hueso ganchoso. Miren esta fusión. Este sería el hueso grande y este sería el ganchoso, ¿no? Miren esta fusión, o sea, se unen ambos huesos. Así llega, lamentablemente, va a causar inmovilidad en el paciente, ¿no? Inmovilidad. Ya, sigamos. Criterio diagnóstico. A ver, Marco, ayúdanos. Criterios diagnósticos. Encontramos el criterio Yamaguchi de 1992, que muestra una sensibilidad y una especificidad del 96.2% y del 92.1%, ¿no? Dentro de ese criterio Yamaguchi tenemos lo que son criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores involucran fiebre de 39 grados o más, de 7 o más días de duración, artralgia de 2 semanas o más de duración, un caso y una leucocitosis de 10.000 milímetros cúbicos o más con una predominancia de los polimorfos nucleares. Dentro de los criterios menores encontramos el dolor de garganta, la linfoadenopatía y la esplenomegalia, una disfunción hepática y, bueno, factor reumatoide y ANAS negativos. Y las exclusiones, ¿no? Excluimos pacientes que hayan sufrido de infecciones, especialmente sepsis y mononucleosis infecciosa, pacientes que tengan neoplasias, sobre todo el linfoma maligno, y pacientes que ya tengan enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide extraarticular, ¿no? Y la poliarteritis nodosa. Ese es el PAN que van a ver la próxima semana. Poliarteritis nodosa. El PAN significa poliarteritis nodosa. Para hacer el diagnóstico, ¿cuántos criterios implica? 5 criterios, o al menos, 5 o más criterios que incluyan 2 o más criterios mayores. Ya, muy bien. Excelente, Marco. Entonces voy a dejarles acá para que lean bien cuáles son los criterios. Miren, es sensible, pero no específico. Y ayer vimos los criterios de Caspar, ¿no es cierto? En artritis psoriásica, ahora estamos viendo los criterios de Yamaguchi. Hay unos más actuales, pero este es el que siempre se usa, el de Yamaguchi, ¿no? Entonces, tiene una sensibilidad de 96.2 y una especificidad de 92.1. Tienen que incluir 2 mayores al menos y tienen que ser 5 criterios. A ver, volvamos a repetir cuáles son los mayores. La fiebre, más de 39 grados, de 7 o más días de duración, las artralgias, dolores articulares de 2 semanas o más de duración, el rash típico, el exantema, la leucocitosis mayor de 10.000, con 80% de neutrófilos, el dolor de garganta o dinofagia, la linfadenopatía, la esplenomegalia, la disfunción hepática, el factor reumatoide y el ANA negativo,
y debemos excluir todas las otras enfermedades, ¿no? O sea, es muy sensible, 96.2, pero es poco específico, ¿ya? Muy bien, para ver el caso. Entonces, en el año 2001, como le dice, en el año 92, ¿no? Yamaguchi hace estos criterios, pero en el año Frautel, en el año 2001, hace otros criterios. Y ahora vamos a pedir a Marco mismo para que vea que en el criterio anterior no estaba incluido la ferritina, ¿no? En cambio, en los criterios de Fautret estaba incluido la ferritina. A ver, Marco. Bueno, dentro de los criterios de Fautrell tenemos igual los criterios mayores y los criterios menores. Dentro de los criterios mayores encontramos, al igual que el anterior, ¿no? Fiebre en picos de mayor de 39 grados, artralgias, edema transitorio, faringitis, una aumentación de los polimorfos nucleares de más del 80%, y como mencionó usted, doctora, ya se incluye la ferritina, ¿no? Los colaboradores tienen en cuenta los niveles de ferritina y ferritina glicosilada con una sensibilidad del 80,6% y una especificidad del 98,5%, por lo cual son recomendados actualmente, ¿no? Dentro de los criterios menores encontramos el brote maculopapular, leucocitos de 10 por 10 a la 9 litros, y bueno, el diagnóstico se hace por la presencia de cuatro criterios mayores o cuatro criterios mayores o tres criterios mayores más dos menores. Después otra característica, otra diferencia, perdón, es que mientras en Yamaguchi el rash típico o el brote maculopapular era un criterio mayor, ahora viene a ser un criterio menor. ¿Sí ven? En Frauter, ¿no? Brote maculo es un criterio menor, ¿ya? Luego en Yamaguchi, ¿no? Teníamos que un criterio mayor eran los leucocitos, ¿no? Más de 80% de neutrófilos. Ahora en Frauter es un criterio menor, pero sí los polimorfos nucleares tienen más de 80%. ¿Entendido? Entonces acá en los criterios de Frautel de 2001 incluyen a la ferritina, ¿no? Como un criterio mayor para hacer el diagnóstico. Ok, Marco, respondido tu pregunta, ¿sí? Sí, doctora, me imagino que igual actualmente solo se usan los criterios de Fautrell, pues, ¿no? Hay algunos que usan los de Yamaguchi o Frautel, porque realmente, como les dije, ¿no? Los criterios son la unión de expertos. Lo más importante es la clínica, lo que tú sospeches, ¿no? Porque muchos se pueden confundir, decir que es una R, ¿no? O otra enfermedad, una artritis psoriásica, ¿no? Lo más importante es la clínica, nunca se olviden. Tú pides un examen auxiliar para que auxilie tu diagnóstico, pero al final eres tú el que vas a decidir. Los criterios solamente te pueden sugerir, ayudar, pensar más una posibilidad diagnóstica. ¿Ok? Marco, como te digo, ustedes están en etapa de aprender la clínica, porque si no saben la clínica, no, nada que ver. Ya, los criterios déjenlo para los residentes, para ellos, los que van a ser reumatólogos. ¿Entendido? Pero tú con una buena clínica puedes refutar a otra persona que no piense si tú tienes una base. ¿Ya? Entonces acá, para mencionarlos, ojo que yo les estoy colocando los criterios de Fautre. No sé si cuando le editen la teoría harán los criterios de Fautre o solamente se quedarán los Yamaguchi. Ustedes respondan según su teoría. ¿Ya? Por favor, sigamos. Diagnóstico diferencial. Entonces, ¿de quién tenemos que hacer la diferencia? El diagnóstico diferencial. Vamos a pedirle a Claudia que nos ayude. A ver, Claudia. Con las enfermedades infecciosas va a ser la septicemia, endocarditis infecciosa, infecciones del tracto urinario, infecciones abdominales,
biliares, brucelosis, tuberculosis y yersiniosis. Entonces, Eh, un ratito, tú estás obligada a pedirle qué al paciente, porque tú tienes que hacer la diferencia entre un STIL y estas enfermedades, ¿sí? A ver, ¿qué pedirías? ¿Qué estaría en tu plan de trabajo? ¿Y qué tal si no es un STIL y es una endocarditis infecciosa? ¿Qué le pedirías? Pediría un hemograma. Claro, está muy bien un hemograma, ¿no? Siempre hay que pedir lo básico, pero ¿qué pedirías específicamente en una endocarditis infecciosa? Un ecocardio, ¿no? Todavía no llevas cardiología, pero pedirías una ecocardiografía del corazón. En una septicemia pedirías cultivos, ¿no es cierto? En una infección urinaria, un cultivo de orina. En una infección abdominal, un hemograma y una tomografía. En una brucelosis, ¿no? O llamada fiebre malta, pedirías aglutinaciones, ¿ok? Y en una tuberculosis, una biopsia, ¿no? Membrana sinovial, una tuberculosis. Como se llega al diagnóstico, no es con el líquido, es con la biopsia de la membrana sinovial, ¿ok? Continúa. En cuanto a un LH o LNH. A ver, el LH es el linfoma de Hodgkin y el LNH es el linfoma no Hodgkin. Ya, sigamos. La linfopatía angioinmunoblástica, Sí, tumores sólidos y pulmón, trastornos mioproliferativos y síndromes paraneoplásicos. en enfermedades sistémicas, Sí, en enfermedades sistémicas, no recuerdo que era PAN. poliarteritis nodosa u otras vasculitis. Es una vasculitis. Hay un PAN que es con N y otro PAN que es con M. Van a hacerlo la próxima semana. Una pregunta, ¿ya les enviaron el caso clínico de la sede Hipólito Unanue? Me parece que no. Todavía, No. Porque es bien delicado, porque tienen que presentar un foro. Entonces, por favor, díganle a su delegada para que pregunte a la delegada del Hipólito, porque este sábado es la discusión. Y no sé si les pondrán un caso de vasculitis. Hay que leerlo antes para consultarlo con los residentes y ustedes puedan tener una orientación, porque todavía ese capítulo no lo hemos hecho. ¿Ya? ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, Dra. Entonces díganle por favor a su delegada que hable con la delegada del Hipólito. Ah, ya lo enviaron ya. Acá ¿Sí? está. Sí, ahorita lo acaban de enviar. Voy a enviárselo a su delegada, ¿ya? Ya. Ya. Normalmente habíamos dicho con una semana de anticipación y tienen que presentar acá en el foro, ¿no? Ustedes entran en la plataforma, en lo que es el foro, y ahí ingresan su comentario, todo lo que les piden, ¿no? Ya. A ver, vamos a leer un ratito. El tipo de anamnesis directa, tiene Doctora, 69 años. ¿Sí? Sí, ¿el sí, colegas. conversatorio clínico es este sábado que viene esta semana o el siguiente? No, este sábado, jóvenes. Por eso han debido de haberles dejado hace una semana, pero hoy día es martes, ¿no? Un poquito tarde, porque tiene que haber sido con una semana de anticipación para que puedan ustedes tener el caso y puedan presentarlo. Tienen que presentar en el foro su opinión que le van a pedir del caso. Vamos a leer.
según lo que dice acá, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá para leer el conversatorio. Luego conversar a ver si lo presentamos antes, este caso, para que ustedes puedan tener una idea, ¿ya? Con los residentes, perdón, con los asistentes. Bueno, se trata de una persona de sexo masculino, 69 años, es casado, ¿no? Raza mestiza, ha sido profesor, natural de Oxapampa, ¿ya? Y ingresó el 17 de agosto del 2016, ya bastante tiempo, a las 6 de la tarde. Tiempo de enfermedad 9 días, forma de inicio insidioso y curso progresivo. Primeramente tienen que ver el sexo masculino y la edad, 69 años. Entonces tienen que involucrarse en el aspecto, eso porque también les van a venir una pregunta de examen. Ya. Forma de inicio insidioso y curso progresivo. Signos y síntomas principales. Fiebre. ¿Ya? Todas las enfermedades reumatológicas comparten la fiebre. Acá está el kick. Expectoración sanguinolenta. ¿Ya? Cuando te hablan de expectoración sanguinolenta en una persona mayor, tienes que ver alguna vasculitis que está produciendo destrucción. Tiene dolor abdominal y tiene un vómito sanguinolento, ¿no? Entonces cualquiera puede pensar es un cáncer de estómago porque ha tenido un vómito sanguinolento, o sea, una hematemesis o ha sido una hemoptisis. Dice, paciente que refiere que inicia su enfermedad 9 días antes del ingreso. Un ratito, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Buenas. Bueno, entonces dice acá, 9 días antes de su ingreso, dice, presenta dolores musculares, cefalea global, gingivorragia, está sangrando por las encías y sensación de alza térmica no cuantificada. Es evaluado en su centro de salud de su comunidad, donde le encuentran febril. Le realizan exámenes auxiliares, entre los que se obtiene la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G para dengue positivo. Este es el distractor, ¿no? O sea, encuentra una infección. Ya sabemos que las enfermedades reumatológicas pueden debutar con un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, el distractor es esto. Entonces le dan el tratamiento para el dengue, lo hidratan, le dan paracetamol y reposo. Luego dice, 4 días antes de su ingreso, el paciente presenta cefalea a nivel frontal, que cede con paracetamol, dice, y nota la aparición de lesiones ulceradas tanto en la boca, que son muy dolorosas, ¿no? Con persistencia de la fiebre. O sea, las lesiones en la boca son muy dolorosas. 3 días antes de su ingreso, va a presentar tos con escasa expectoración sanguinolenta. 3 días antes de su ingreso. Presenta dolor abdominal tipo cólico y vómitos con contenido sanguinolento de color rojo oscuro en escasa cantidad. O sea, 3 días antes presenta tos y expectoración y luego presenta vómito. Ahí hay una pregunta. ¿Qué fue? ¿Fue realmente una hemoptisis o fue una hematemesis que procede del estómago? Posteriormente parece que fue una hematemesis porque dice que se agregan deposiciones
está mal. El término de posición es el acto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren colocar semiológicamente algo bueno, tienen que decir heces de contenido líquido, color negruzca, en 2 oportunidades. Entonces, el que ha tomado esta historia, acá hay algo que observar, ¿no? Astenia e hiporexia con decaimiento, por lo que es llevado a emergencia donde se decide su hospitalización. Estamos en Perú, entonces lo más frecuente es una persona mayor que tenga tuberculosis, ¿no? Ese sería el primer diagnóstico diferencial. Segundo, pero no nos van a presentar un caso de tuberculosis en un paciente que estamos llevando a reumatología. Tenemos algo importante. Luego dice que el apetito está muy disminuido, la sed está muy aumentada, micciona 2 a 3 veces por día, las deposiciones están aumentadas, semilíquidas, negruzcas, ¿no? Sueño conservado, y tiene un hermano de 55 años diagnosticado con hipertensión hace 10 años. ¿Por qué es importante eso? Nos ponen este dato así como diciéndole, ¿no? Es una persona que si ha presentado su hermano el problema de hipertensión hace 10 años, significa a los 45 años, ¿no es cierto? Es una persona joven, ¿no? Y él dice que tiene también diagnóstico de hipertensión, ¿no? En tratamiento con losartán, 50 miligramos al día. Muy bien, entonces estamos frente a una persona de 65 años, profesor, que viene con un cuadro de hemoptisis y hematemesis, ¿no? Y que ha debutado, 69 años, y que es natural de Oxapampa, ¿no? Las enfermedades reumatológicas, no sé por qué les gusta mucho el sur y por qué les gusta mucho la selva. La mayoría de los pacientes vienen de ese lado. Y tiene el antecedente de hipertensión arterial. Entonces, esta es la forma como tienen que enfocar ustedes el caso, ¿ya? La forma que tienen que hacer ustedes el comentario. Y también añadir algunas cosas, ¿no? Deposiciones es el acto de defecar, ¿no? Entonces, tenemos que usar los términos adecuados. Entonces, en las funciones vitales, la presión, bueno, está en 170. Si es una persona que es hipertensa, 100 significa que está muy disminuida. La frecuencia está en 90, o sea, hay taquicardia. El paciente está con 37.2 grados, está febril, está saturando bien, 96%, y pesa 81 kilos, o sea, está en sobrepeso, ¿no? 31.60. Ahora empiezan los distractores. Nos presentan la piel y las conjuntivas, van a estar pálidas, el llenado capilar va a estar lento y se aprecian unas pápulas purpúricas. Púrpura es la unión de varias petequias, ¿no? Y algunas con una necrosis central, dice, en la cara anterior de la pierna. Se observan lesiones ulcerosas de bordes irregulares, con fondos fibrinosos, en región lateral de la lengua, presentando en el labio superior una lesión ulcerativa y costrosa. Y tiene ligero edema en tobillos. Nos mandan imágenes de las lesiones, ¿no? Tanto en las piernas, ¿no? Como en la boca, ¿no? Que nosotros tenemos que tener mucha atención de estas lesiones ulcerosas, ¿no? Y también una evidencia en la lengua de que el paciente ha sangrado. Hasta el momento no vemos una lesión de tipo articular, solamente una lesión en la lengua, nada más. Bueno, en los ojos las pupilas están isocóricas, fotorreactiva, todo es copio-pay, ligera desviación del tabique, hipertrofia de cornetes, permeable y sin alteraciones, no hay presencia octalgia ni signo del trago, dice, ¿no? ¿Qué es el signo del trago, Marco? Marco, ¿qué es el signo del trago? ¿Sabes? A nivel del oído.
Averígualo. No, es un dolor en el trago en la oreja, doctor, creo. Cuando hay Ya, presión. ya. Dolor a la presión. Muy bien. Bueno, dice lesiones ulcerosas de bordes irregulares con fondo fibrinoso en región lateral de la lengua y en el labio superior. Y presenta una lesión ulcerativa y costrosa. Orofaringe, nada. Abdomen, nada depresible, nada. Respiratorio, todo ok. Aparato cardiovascular, todo normal. Sistema nervioso, todo normal. Higiene urinario, PPL negativo y PR negativo. Ya. Muy bien, muy bien. Con una hemoglobina de 5.6 gramos, ¿no? No nos mencionan si el paciente, pues, bueno, sí nos mencionan que el paciente está pálido, ¿ya? O sea, ¿por qué tiene esa hemoglobina? Porque ha sangrado, ¿no es cierto? ¿Y es un evento agudo o es un evento crónico? ¿Qué dirías, Marco? Otra se escuchó entrecortado. ¿Podría volver a preguntar, por favor? Ya. ¿Es un cuadro agudo o es un cuadro crónico? Parecería un cuadro agudo. Agudo, ¿no? 9 días antes y que ha presentado un sangrado digestivo y el paciente se encuentra febril y tiene lesiones ulcerosas en las lenguas, lesiones purpúricas en los miembros inferiores y el antecedente del dengue, que es el distractor. Ya. Muy bien. Ahí está. Ingresa con unos leucocitos de 15.900. La hemoglobina la hemoglobina está baja, 5.6, sus neutrófilos están en 70%, sus plaquetas son 411.000 y hay leucocitosis. Y en el examen de orina, esto es lo más importante que ustedes deben de ver, ya hay un daño glomerular, porque hay hematíes, más de 20 hematíes por campo, ¿ya? Y hay una proteinuria de 1.280 miligramos, o sea, hay un componente glomerular acá. Entonces, con el examen de orina, ustedes se van a guiar con hemoglobina, ¿ya? Y le toman el ANA negativo, la velocidad está en 115. Yo no sé por qué le toman troponina, anti-DNA de doble cadena, anti-CPP negativo, bueno, la placa de tórax, eso es lo que van a ver. Dice, se evidencia en la radiografía de tórax imágenes nodulares cavitadas, nódulos que están cavitados, o sea, es una granulomatosis de Weber. Y en los senos paranasales hay un velamiento de los senos frontales y maxilar derecho. ¿Ya? Entonces, lean, por favor, que este caso le voy a pedir al doctor Monja que lo discutan el día jueves, ¿no? El día jueves tenemos discusión de caso clínico. Entonces le voy a pedir al doctor Monja, como le toca el día jueves, le voy a verificar que ese caso lo haga como caso seminario, para que ustedes vayan con una aproximación diagnóstica para que hagan bien su fórum, contesten su fórum, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Me escucharon? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Sí, Entonces, doctora. el día jueves presentamos ese caso. Bueno, yo me aproximo por lo que he leído, todo nódulo cavitario, granulomatosis de Weber, ¿no? Es una vasculitis de grandes vasos que no hemos hecho, pero ustedes tienen que ya ir preparados. Ya, chicos, entonces les voy a dar el conversatorio. Bueno, la persona que va a discutir ese día ya la habíamos indicado. Creo que te toca a ti, Marjorie, ¿no? ¿Sí? ¿Marjorie?
Hoy día le toca a la doctora Licapa, ¿no? Discutir. Sí. Milena. Sí, doctora. Ya. ¿Y quién le toca el día jueves? ¿Sabes, Milena? A Marjorie. ¿Marjorie? Sí, Ya. Luna Román. Marjorie, ¿me escuchas? Ya tienes una aproximación, ¿ah? Ya. Entonces, Marjorie, este caso lo discutimos, le voy a enviar al doctor Monja para que lo discuta. Tú lo discutas y él te asesora para las Sí, 11 de la doctora. mañana, ¿ya? Entonces ya Sí, tenemos doctora. A mí me una... toca el día jueves. Ya, ya. Entonces, en este caso, vas a averiguar bien lo que es granulomatosis de Wegener, porque el día miércoles vamos a hablar también de granulomatosis. O sea, vas a ser una experta ya de granulomatosis, ¿ya? Creo que es granulomatosis de Wegener, ¿no? Pero ya tú discutes este caso con el doctor Monja, ¿ya? Así, a media... ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para que tengan una buena apreciación en su seminario y hagan bien su foro, ¿ya? Disculpen que me haya detenido un ratito acá porque... Ok, ¿ya? Entonces, le decimos a su delegada que este jueves van a discutir el caso. ¿Ya, Marjorie? Para... Entonces, vamos a ver el diagnóstico diferencial. Terminamos con el doctor Marco en enfermedades sistémicas. Dentro de los grupos de diagnóstico diferencial encontramos que está la vasculitis que usted mencionó, que era la PAN. Encontramos la artritis post-estreptocócica, diabetes mellitus, creo, o lupus eritematoso. Encontramos las artritis como el factor reumatoide negativo, síndrome de Sweet, síndrome autoinflamatorio hereditario, enfermedad de Whipple, sarcoidosis, síndrome de hipersensibilidad o pseudolinfomas y el síndrome no polar es Schnitzler, me parece. A ver, entonces tenemos la poliarteritis nodosa u otras vasculitis. Tenemos las artritis postestreptocócicas reactivas, ¿no? Miren el diagnóstico diferencial. Con la polidermatomiositis, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome de Swick, los síndromes autoinflamatorios hereditarios, la enfermedad de Whipple, la sarcoidosis, el síndrome de hipersensibilidad o pseudolinfomas y el síndrome de Schnitzler, ¿ya? Entonces, no se vayan a ver. Todo esto es un diagnóstico diferencial, por eso les dije el diagnóstico diferencial, sobre todo con la R, ¿no? Por el compromiso poliarticular simétrico, ¿no? Y tenía un factor, pero acá el factor reumatoide es negativo, ¿no? Sigamos. A ver, el tratamiento. Milena, buen día. A ver, Milena. Sí, tratamiento de la forma aguda con AINES. Estos pacientes son de buen pronóstico. La aspirina con cubierta entérica y la indometacina son los medicamentos que más se han usado y con mejor resultado. Se tiene que vigilar la función renal, ya que estos enfermos pueden tener una mayor tendencia a hipercoagulabilidad. Muy bien. Milena, significa que la aspirina tiene que tener una cubierta entérica, porque si no puede producir sangrado digestivo, ¿ya? La indometacina también es un medicamento muy usado, ¿no? Y ese también es un antiinflamatorio no esteroideo. Pero siempre que tenemos
Este tratamiento tenemos que cuidar el riñón, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la función renal, por eso tenemos que pedirle una glucosa, urea y creatinina. El fenómeno de la hipercoagulabilidad está en relación a las trombosis que pueda tener, o sea, su sangre se enlentece, entonces se forma trombos, por eso hay que darle este tipo de antiagregantes, ¿ya? Corticoides, a ver, Milena. Corticoides se usan en casos que no respondan a los antiinflamatorios debido a mayor gravedad de la enfermedad, con afectación más grave, serositis, neumonitis. CID es coagulación intravascular diseminada. CID es coagulación intravascular diseminada. ¿Qué más? Alteraciones importantes hepáticas, prednisona, metilprednisolona, endovenosa. Acuérdense que los corticoides, chicas, siempre se usan en aquellas enfermedades en que ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Ok? No se olviden, Milena, ¿ya? Aquellas enfermedades que ponen en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, una de estas yo escogería el CID, o sea, la coagulación intravascular diseminada. Se trombosa el paciente, comienza a sangrar, terrible, se muere el paciente, ¿no? Las alteraciones hepáticas, ¿no? Sube la fosfatasa alcalina, la transaminasa, tengo que yo darle, pues no se muere el paciente, o neumonitis, ¿no? Se afecta a ambos pulmones. De la enfermedad crónica, a ver. Milena, de la enfermedad crónica. De la enfermedad crónica, no hay estudios controlados con droga de segunda línea en el tratamiento de esta enfermedad. La hidroxicloroquina, la sulfasalazina y la penicilina se han usado con beneficio en estos enfermos. Los inmunosupresores se han usado como la azathioprina, la ciclofosfamida y el metotrexato se han utilizado con beneficio en casos graves. Ya, de ahora en adelante, cuando ustedes hagan su práctica clínica, tienen que aprender el nombre básico y el nombre comercial, ¿ya? Entonces, cuando vean los medicamentos del paciente, vean Imuran, ya saben que es aciatropina, que es un inmunosupresor. Citoxan, ciclofosfamida. Metrotexate, ¿ya? Entonces, en las formas graves, ¿no? Y entonces, inmunosupresores. Y la anakinra es el antagonista de la interleuquina 1. ¿Y el anti-CD20 cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El anti-CD20, ¿cómo se llamaba? Anti-CD20. Se llamaba rituximab. Muy bien, Marco. Entonces, anakinra, interleuquina 1 y rituximab, anti-CD20. ¿Ok? No se vayan a olvidar. ¿Ya? La vez pasada les pusieron una pregunta, ¿qué cosa es? ¿Cuál es un anti-CD20? Entonces, el rituximab. Y si ahora les ponen, ¿cuál es un anti-interleuquina 1? Anakinra. ¿Ya? No me parece correcto porque eso es pero ustedes deben de conocerlo, pues, ¿ya? A ver, sigamos. Modificadores de la enfermedad. Marco, a ver, ayúdanos. Dentro de los modificadores de enfermedad de origen biológico, o sea, son los que van a modificar la primera línea. A ver, los de primera línea son los AINES, la prednisona y el metrotexate. perdón, que estaba con el micrófono abierto, disculpen. Ya, sí, el infliximab, a ver, continúa. El infliximab y etanercept se van a dar en pacientes que tienen una forma sistémica de la enfermedad y pacientes con una forma poliarticular o casos refractarios.
refractarios, ¿no? Ya. Ahora, vamos a hacer este algoritmo terapéutico, ¿ya? Para que ustedes tengan en conclusión esto, ¿no? Entonces tenemos el diagnóstico de la enfermedad de Still, ¿no? Tenemos un antiinflamatorio no esteroideo, tenemos el uso de la aspirina, ¿ya? Durante la investigación de un caso clínico, ¿no? Entonces, vamos a dar como primera línea AINES y aspirina, ¿no? Ya sabemos que evita la hipercoagulabilidad y calma el dolor, ¿no es cierto? Segunda fase, debemos monitorizar con esto, con aspirina y antiinflamatorios. ¿Qué cosa? Hemos dicho que debemos monitorizar la función renal. Luego, ¿qué usamos? Prednisona, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando usamos el corticoide, ¿no? Debemos monitorizar el hemograma del paciente, cómo está su PCR, su velocidad. A continuación, el metrotexate, ¿no? Y si ya con el metrotexate no hace nada, usar la anakinra o la interleuquina 1, ¿no? Y tenemos que ir disminuyendo, como ven ustedes acá, en forma escalonada, cada vez menos del anterior, usarlo en asociación, ¿no? Y si con la anakinra no resulta nada, recién vamos a los anticuerpos, ¿no? Los anti-TNF, tocilizumab, la ciclosporina y otros combinables. ¿Ok? No se vayan a olvidar, ¿ya? Soporte del paciente, vamos a darle fisioterapia al paciente, una terapia ocupacional, una ayuda psicológica, ¿no? Y asociaciones, un soporte a los pacientes enfermos. Ya. Pronóstico. Pronóstico dice que una quinta parte de los pacientes van a tener una remisión dentro del primer año, ¿no? Y una tercera parte tiene una remisión completa. Las recaídas tienden a ser menos severas y de una duración más corta, felizmente, ¿no? Y en el resto de los enfermos pueden desarrollar una enfermedad crónica, como ya hemos visto, en el cual el principal problema es la artritis, o sea, todos desarrollan después de este cuadro agudo, pueden desarrollar un cuadro crónico, una artritis crónica. Y hemos dicho de mal pronóstico, lo mencionábamos, ¿no? Si tiene sinovitis, ya en el contexto de un Still va a desarrollar una artritis crónica. En general, el pronóstico de esta enfermedad es muy bueno, ¿no? El dolor y la incapacidad producida por esta enfermedad es de menor grado que el producido por otras enfermedades reumáticas crónicas. ¿Y por qué yo les traigo eso? Porque hay cuadros agudos también. Y que ustedes no pueden decir. Lo más frecuente es que sea así suave, ¿no? Que el paciente tome su antiinflamatorio y se le pase. También hay cuadros agudos. Causas de mayor severidad en el pronóstico son, vuelvo a repetir y se lo van a grabar, la falla en el hígado, los procesos de coagulación intravascular, como hemos dicho, los trombos, la amiloidosis a nivel renal y las infecciones. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante que ustedes lo sepan y que lo tengan grabado, y si algún día tienen un paciente, se acuerden de mí. ¿Cuál es lo que más debes de llamarle la atención en un estilo? O sea, la mayoría de los estilos tienen buen pronóstico, pero ¿quiénes son los que tienen su pronóstico es severo? Aquellos los que hacen falla hepática, coagulación intravascular diseminada, presentan trombos, ¿no? En el pulmón sobre todo, la amiloidosis renal y las infecciones. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Siempre debemos de concluir al final, ¿no? Entonces, la enfermedad es una enfermedad autoinflamatoria que no se conoce todavía su mecanismo, ¿no? Se implica que hay los linfocitos T están involucrados y hay una carga genética, hemos dicho, ¿no? Los anticuerpos de histocompatibilidad. Se caracteriza sobre todo cuando ustedes vean, por eso lo he puesto en rojo, cuando tienen un paciente con fiebre, más de 39 grados, cuando hay artralgias, artritis, cuando hay rash cutáneo,
cuando hay leucocitosis mayor de 10.000, a predominio de neutrófilos, más de 80%. Ya con eso, ustedes tienen que pensar en estilo. Cuando hay una artritis erosiva crónica, hasta una tercera parte de casos, ya hemos hablado de los criterios diagnósticos de Yamaguchi y de Frauter, y hemos dicho que en la primera línea de tratamiento hay una dependencia de metrotexate para el daño articular. Y cuando es refractario, recién vamos a usar un agente biológico. Acuérdense bien, todo lo refractario usamos agentes biológicos. La anakinra, que es la interleuquina 1, y el tocilizumab. Muy bien, entonces vamos al caso clínico. ¿Quién discute? ¿Quién desea discutir? A ver, Marco, discute, vamos. Perdón. Doctora. Sí, por favor. Reporte de un caso de enfermedad de Still, un diagnóstico diferencial importante. No, este es un reporte de un caso de la Universidad Surcolombiana, que se los he traído para que ustedes puedan tener el caso. A ver, Marco. Paciente femenina, de 24 años de edad, sin antecedentes médicos previos, presenta un cuadro clínico de 15 días de evolución previos al ingreso hospitalario, caracterizado por aparición de artralgias, lumbalgia, cefalea y malestar general asociado a fiebre subjetiva. Posteriormente, con aparición de lesiones cutáneas eritematosas en muslos no pruriginosas. De forma ambulatoria fue manejada con gentamicina, doxiciclina, naproxeno y acitromicina, considerándose la presencia de un tipo de patología infecciosa. A pesar de ello, la paciente no presenta mejoría, por lo que consulta al servicio de urgencias. Fue hospitalizada por persistencia del cuadro clínico descrito. Ok, entonces, de forma ambulatoria, la paciente fue manejada, ¿no? Con gentamicina, doxiciclina, naproxeno y acitromicina, ¿no? Entonces pensaron que era una patología infecciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque llega con fiebre. ¿Qué más? ¿No? Entonces Fiebre, creyeron. artralgias, lumbalgias. ¿Para qué crees que le han dado gentamicina y acitromicina? Porque han creído que tiene. ¿Por qué crees? A ver, ese Marco. Bueno, es que la paciente, como usted menciona, llegó con un cuadro que podría simular una infección bacteriana, ¿no? O una infección viral. Yo creo que los médicos, de una forma ambulatoria, lo que han querido ha sido controlar esa infección dándole varios antibióticos de amplio espectro. ¿Y ahí la infección dónde era, tú crees? A ver, según el antibiótico que le han dado. Gentamicina, acitromicina, ¿qué han querido tratar? Con un dolor lumbar. ¿Qué crees, Martín? Infección, Así uno debe de pensar, lo más frecuente, una infección urinaria. urinaria, ¿ya? Siempre cuando te den un caso, piensa en el distractor, ¿ya? Entonces, el que te está distrayendo es eso, ¿no? Entonces, no le han tomado un cultivo seguramente y le dieron su antibiótico. Esto está muy mal hecho, ¿no? Siempre debemos pedir el cultivo, que se lo saque y luego tome el antibiótico, para luego corroborar nuestro diagnóstico. Esa es otra cosa que les estoy enseñando. Dice, no presenta mejoría y consulta al servicio de urgencias. Y fue hospitalizada por el cuadro clínico descrito. A ver, continúa, Marco. Al ingreso se documenta el aumento del eritema maculopapular en muslos y abdomen. Se identifica el examen físico exhaustivo la presencia de eritema amigdalar, lesión herpetiforme en el labio inferior y adenomegalias no dolorosas a nivel cervical, submandibular, axilar e inguinal. Durante su internación se evidenció en los paraclínicos la presencia de respuesta inflamatoria sistémica dada por leucocitosis, proteína C reactiva igual a 10.1 y una velocidad de sedimentación globular de 98, que estaba elevada, ¿no? Además se evidenció compromiso hepático con elevación de transaminasas, glutamoxas, o sea, las TGO, la GOT,
están elevadas. La TGO tiene 225 y la TGP 230. De lo que hemos hablado, el día de hoy, ya tú sabes que el diagnóstico es sutil. ¿Qué comentario tendrías que hacer en esta diapo? Bueno, la presencia de una leucocitosis y una elevación de la velocidad de la BCG. Además, se está evidenciando que hay un compromiso hepático por la acción de la GOT y la GPT. Creo que las adenomegalias no dolorosas también podrían ser como una especie de distractor porque podría orientar hacia una infección de repente, lo cual sabemos que no es el caso. Y la Ya. presencia de eritema, ¿no? En los muslos y abdomen. Ya, entonces acá tú estás viendo el eritema, ¿no? Que hemos dicho que es un exantema de tipo salmón que presenta este tipo de pacientes, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa más puedes tú ya predecir? Ya estás pensando en enfermedad de Still, ya, por la fiebre, los ganglios y las lesiones, el exantema. Pero, ¿qué más puedes predecir acá, Marco? Lo que pasa es que yo pensaría ya con lo que estoy viendo, sobre todo por la leucocitosis, ¿no? Y el compromiso hepático, que ya es un problema, ya no es una infección, ¿verdad? Es un problema ya autoinmunitario. Y pensaría en STIL más que nada por lo que usted menciona, por el eritema en el muslo y abdomen. Yo lo que podría inferir en todo caso es, buscaría ver cómo está su función renal para ver si es que está comprometida. Pero, o sea, tengo entendido que para esta presentación de la enfermedad no está creo que no hay mucha relación con el compromiso renal. Buscaría... Está bien, Marco, está bien que pienses, porque no todo lo que dice la doctora Carrasco es cierto. Tienen que ir al libro. ¿Quién es tu mejor consejero? Es el libro, porque yo ya tengo mi edad, me puedo olvidar de una cosa. ¿Me entiendes? Claro, doctora. Entonces tú está muy bien, Marco, busca una afección renal, porque hay varios estudios, tal vez en un estudio encontró una cosa y en el otro estudio encontró otro compromiso. Como hemos visto, ahí hay 3 estudios. En 2 estudios se encuentran compromiso renal en sus pacientes. En uno no encuentran, en otro pueden encontrar las lesiones evanescentes, en otro sí. ¿Me entiendes? Lo que yo quiero que ya tú te estás haciendo una idea, pero tienes que hablar sobre el pronóstico. Ya, si tú tienes una enfermedad de estilo y ves un compromiso hepático, ojo, me pongo a monitorizar en mi paciente compromiso hepático y ya tengo que estar prediciendo pensando de que va a tener un compromiso no tan bueno por el compromiso hepático. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la idea que quiero que te quede. El pronóstico por el compromiso hepático. Sigamos, Marco. Bueno, dentro de los estudios paraclínicos, la fosfatasa alcalina tiene un valor de 81, los complementos están normales, el factor reumatoideo no hay factor reumatoideo, IgG, IgM para dengue es negativo, IgG, IgM para Epstein-Barr negativo, IgM para toxoplasma negativo y VIH negativo, ¿no? Lo que yo podría inferir de esos resultados es que su afectación definitivamente no ha sido relacionada con ningún tipo de compromiso infeccioso previo, ¿no? No ha habido una infección previa de algún tipo de virus. ¿Y ya qué estarías descartando? ¿Ya que estarías descartando como diagnóstico diferencial? Con este factor reumatoideo negativo estaría descartando una artritis reumatoidea. Bien, ¿qué otra entidad? Disculpe, doctora. ¿Qué otra entidad? Si no es artritis reumatoidea, ¿puedes descartar una psoriasis? ¿Una artritis psoriásica puedes descartar? No, creo que la artritis psoriásica también era FR negativa, doctora. Creo que no podría descartarlo.
No, la psoriasis también puede ir con negativa, pero también puede ir con positiva, ¿no? Pero acá lo descartas porque también el VIH puede estar negativo, ¿no? Y en la psoriasis tiene que haber una lesión dérmica, ¿no? Característica. ¿Cuál es la lesión dérmica característica de la psoriasis? Las, ¿Alguien sabe? La lesión dérmica característica de la psoriasis, ¿es ese rash evanescente que nos habla? ¿O cómo es la lesión dérmica de la psoriasis? A ver, Claudia, quédate, Marco. Claudia nos va. A ver, En la psoriasis, las lesiones cutáneas son descamativas. muy bien. Descamativa, ¿no? Como polvo. Eritrodérmicas, ¿no? La vimos ayer. Ya. Entonces, por la lesión dérmica ya vas descartando que sea una psoriasis. ¿Ya, Marco? Continúa. posteriormente se descarta una infección aguda activa. El perfil inmunológico fue reportado como normal y ante la posterior sospecha clínica de una enfermedad de Still del adulto, se solicitaron los valores de ferritina sérica, evidenciando niveles elevados, ¿no? En este caso, el paciente presentó 200 nanogramos por mil, no, 2000 nanogramos por mililitros de ferritina, y bueno, los valores normales son de 12 a 13 y de mujeres de 12 a 150. Esta ferritina está elevada más de 10 veces su valor normal, ¿no? Lo cual confirmaría el diagnóstico de una enfermedad de Still del adulto. Claro. En hombres, para quedar bien los valores, es de 12 a 300 nanogramos por mililitro, ¿no? Él tiene 2000, ¿no? Y en Ella, mujeres es de 12 a 150 nanogramos por mililitro, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? 10 veces casi, ¿no? Entonces, ya tú tienes esto, entonces, ¿qué haces? Inmediatamente le pides la ferritina, ¿ok? Que ya sabemos que se produce por el fenómeno proinflamatorio de la interleuquina 6. Continuamos. finalmente se realizó biopsia de piel, la cual reportó hallazgos sugestivos de eritema multiforme. Frente al contexto clínico descrito, se decide iniciar el manejo con esteroide endovenoso, evidenciando una adecuada respuesta, progresiva reducción de marcadores clínicos y paraclínicos de respuesta inflamatoria, desaparición del rash y normalización de la función hepática. La paciente fue egresada sin complicación alguna y sin recurrencia al momento de la realización del presente texto. ¿Por qué crees que le dieron corticoides endovenosos? Para poder mejorar rápidamente los síntomas que estaba presentando y creo ¿Cuáles que son los síntomas? para evitar el compromiso hepático también. Muy bien, excelente. Viste que con el esteroide endovenoso rápidamente se normalizó la función hepática, ¿no? Entonces, ¿todo claro, Marco? Tengo una ¿Todo claro? pregunta, pero no, Sí. no es tanto de la enfermedad, sino es una pregunta sobre la TGO y la TGP. Siempre que Ujú. veo un examen con elevación de TGO o TGP, solo debo inducir que hay un daño hepático, un compromiso hepático, pero no es nada específico, ¿verdad? No, tienes que también pedirle una ecografía, ¿no? Y tienes que ya ver, los valores de TGO y TGP pueden estar sumamente elevados, por eso en el diagnóstico diferencial también entra las hepatitis. Por eso, si tú tienes elevaciones altas, tú tienes el deber de haber pedido antes para descartar que este paciente tenga una hepatitis, una serología para hepatitis B, ¿ya? No te vayas a olvidar, o A, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos empiezan el corticoide endovenoso, ¿no? Como droga por el compromiso hepático, ¿ya? Entonces, acá estamos en la fase 2, ¿no? Porque dijimos que en la fase 1 se usaban los AINES y la aspirina, ¿no? Entonces estamos acá en la fase 2 con el corticoide, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de monitorizar con el uso de corticoide? ¿Qué es lo que se debe monitorizar siempre con el uso de corticoide, Marco?
O sea, como el uso de corticoides, la función hepática, la BCG. ¿Sabe? Cuando usan Disculpe, ustedes corticoide endovenoso, ¿qué deben monitorizar? Como buen interno, ¿qué vas a hacer, Marco? ¿Qué no, deben monitorizar? Con el uso de, ustedes están usando corticoide no vía oral, sino endovenosa. ¿Alguien puede contestar? Claudia, Marjorie, Milena, ¿qué deben monitorizar cuando usan corticoide endovenoso? Ya han hecho el seminario de corticoides, uso de corticoides. Cuando uno usa un corticoide endovenoso y tú eres interno, tienes que estar pegado a la cama del paciente, porque hay que estar tomándole la presión arterial, porque le puede incrementar la presión arterial. Debes tomarle la glucosa, porque la glucosa se le puede ir arriba, presentar una diabetes inmediatamente. Y tienes que controlarle los electrolitos, el sodio, el potasio, sobre todo el sodio, porque puede producir hipernatremia. O sea, son tres cosas que tú, cuando empiezas un corticoide endovenoso, no es empezarle e irse a almorzar, ¿no? Por eso se llama un interno, ¿no? Tienes que monitorizar a tu paciente, tienes que estar viendo esas cosas, tomándole la presión, tomándole la glucosa, ya sea cada 2 horas, cada 3 horas, viendo el AGA, ¿no? Tomándole un AGA al paciente, eso se llama monitoreo, ¿ya? Continuamos, discutimos. A ver. un diagnóstico predominantemente clínico obliga a descartar condiciones infecciosas, neoplásicas y autoinmunes principalmente. Como usted comentó, en este caso la paciente llegó con un cuadro que simulaba una infección y es por eso que fue tratada más que nada con antibióticos, ¿no? Pero no presentó ningún tipo de mejoría. Ya ha sido hasta que ha sido internada la paciente y se han podido examinar más exhaustivamente para encontrar los eritemas y, bueno, encontrar la falla hepática con los exámenes de laboratorio para finalmente poder ya concluir que era una enfermedad Still gracias a los niveles elevados de ferritina. El nivel de ferritina te da el diagnóstico, pero este diagnóstico es clínico, o sea, no necesitan ustedes pedir la ferritina para ese diagnóstico. Claro, la ferritina les va a apoyar en su diagnóstico, ¿no? Pero este diagnóstico ustedes lo deben de presumir porque es clínico. Paciente que viene con fiebre, artralgias, su raya salmonado, un compromiso del perfil hepático ya es clínico, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero, la idea que les voy a dejar el día de hoy. Y la ferritina. Si En coherencia con el caso reportado, se evidencian presunciones diagnósticas iniciales que llevaron a realizar estudios para descartar condiciones infecciosas como arbovirosis, sífilis, hepatitis virales, leptospirosis o presencia de hemoparásitos, además de infección por el virus de Epstein-Barr. También se considera necesario el estudio de condiciones autoinmunes, de modo que se solicitaron marcadores como el factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti-DNA, entre otros. A esto se le suma el uso de estudios de tinción para biopsia de piel que no arrojaron marcadores orientativos claros, con lo que se refuerza el concepto de un diagnóstico predominantemente clínico. entonces, entre las condiciones autoinmunes le piden marcadores de factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulinado para descartar AR, anticuerpos anti-DNA y ANA para lupus, ¿no? Entre otros. Diagnóstico diferencial y los criterios de Yamaguchi. ¿Cuáles son los criterios de exclusión que hay que tener? Puedo volver a repetirlo, los de exclusión. Los criterios de exclusión vendrían a ser las infecciones, las neoplasias y enfermedades reumáticas preexistentes.
Para el manejo del paciente se recurrió al uso de esteroide oral, una prednisolona de 0.5 miligramos por kilo, con lo cual se obtuvo una respuesta significativa reportándose disminución de las lesiones cutáneas, mejoría del dolor, disminución de la fiebre y tendencia a la disminución de las transaminasas, LDH y PCR. Debido a la baja incidencia y prevalencia de la enfermedad, no existen estudios prospectivos aleatorizados doble ciego para determinar esquemas terapéuticos óptimos. Bueno, como conclusión, el reporte del caso previamente descrito es un ejemplo de la complejidad que implica el abordaje de esta enfermedad, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como del tratamiento. Este paciente cumplió con los criterios de Yamaguchi, lo que contribuyó a confirmar el diagnóstico. Se concluye que la enfermedad de Still del adulto no tiene manifestaciones clínicas ni pruebas de laboratorio patognomónicas, por lo que el diagnóstico continúa siendo por exclusión. Dije, es una sospecha clínica, ¿ya? El laboratorio, ahora nos han mandado la ferritina, ¿ya? Muy bien. ¿Han entendido todo, chicos? ¿Han comprendido todo? Sí, doctora. Ya, ahora quiero ver su opinión del caso. Claudia, ¿qué es lo que más te ha quedado del tema del día de hoy? Bueno, que el diagnóstico, sí, el diagnóstico debe ser clínico más que laboratorial. ¿Cómo lo podemos descartar de otras enfermedades? ¿Más? ¿Qué te ayuda para hacer tu diagnóstico? Los valores de ferritina. Muy bien. Marjorie, de la clínica que resaltas. Marjorie, de la clínica, ¿qué cosas resaltas como puntos importantes? De la clínica, ¿qué resaltas como puntos importantes en el síndrome de Still? Clínica, clínica. Ese es examen laboratorial, clínica. Bien, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Más que la afección renal, es la afección hepática. Afección hepática, los ganglios, ¿qué más? Muy bien, Marco, las adenopatías. ¿Qué más? El eritema, ¿no? El eritema, ¿qué más? La odinofagia, ¿ya? No se vayan a olvidar. Y el rash, ¿no, Claudia? El rash, ya. Ya. Milena, tú, al final, tu comentario. Que abarca varias afectaciones a los órganos o a los principales, ¿no? Al corazón, también al pulmón por pleuritis o neumonitis y la hepatomegalia. Muy bien. Muy bien, chicas, excelente. Entonces han comprendido todo, ¿no? ¿Todo, Claudia? ¿Comprendido? Marco, Marjorie y Milena, ¿sí? Sí, doctora. Ya, miren, el día de mañana, según el temario que les había enviado, toca granulomatosis de Wegener.
Granulomatosis de Wegener. Entonces, quiero saber quién va a presentar un PPT. Un PPT de granulomatosis de Wegener, cualquiera de los 4. ¿Quién se anima para un punto extra o 2 puntos extras para su práctica? Doctora, perdón, no le escuché bien. ¿Podría repetir, por favor? Ya, la pregunta es la siguiente. Mañana vamos a hablar en la práctica sobre granulomatosis de Wegener. ¿Quién quiere presentar un PPT en relación que pueda tener 1 o 2 puntos más? Yo lo puedo presentar, doctora. Ya, ¿qué tal si quedamos así? Marco presenta la parte teórica y yo sé que todos quieren intervenir. Entonces, Claudia, Marjorie y Milena me van a traer un caso clínico. Ya, doctora. Compromiso, pueden traerme un compromiso pulmonar, justamente con las lesiones que vamos a discutir el día jueves, pero no el caso que nos han dado, ¿no? Otro con compromiso de piel y otro con compromiso renal, ¿ya? Ustedes ya escogen. A ver, Claudia, ¿cuál escogerías? Marco nos va a hablar sobre la parte teórica, qué es granulomatosis de Wegener, cuáles son sus compromisos, cómo se hace el diagnóstico. Entonces, ustedes me van a traer cada una un caso clínico, ¿ya? Claudia, ¿está Claudia ahí? Estoy. Ya, ¿qué compromiso pide? Marjorie dice compromiso de piel. Claudia, ¿tú? Rayos. El pulmonar. Pulmonar. Muy bien, Claudia. Y Milena, no te queda otra. Compromiso renal. Milena, compromiso renal, ¿ya? En granulomatosis de Wegener, ¿ya? Entonces, el caso clínico que nos están dando, hay compromiso de piel y compromiso pulmonar, para que ustedes puedan hacer luego, a ver si este caso es el que se añade o no, y lo discutan de todas maneras ya en forma grupal el día jueves, y entran en un consenso, ¿ya? Jóvenes, ¿ya? ¿Correcto? Preparan su PPT, ¿ya? Que no sea muy extenso, escucha, no, que no sea muy extenso, que sea algo práctico, ¿ya? Y para poder conversar, ¿ya? Y hacer bien la práctica. ¿Todo bien? A las 11 nos vemos y todo está bien. Con Claudia, ¿no? Ah, no, perdón, con Milena. Milena puedes poner, ¿ya? Sí, doctora, más bien quería hacerle una consulta. Antes del caso no se puede hacer. ¿No? Cuéntame. Es que en un... Bueno, como me dijo, no se podía. Milena, Es que hoy tenía una día duda. te he ayudado bastante, Milena. Ya te yo- ayudé bastante. A buen entendedor, pocas palabras. Sí, ya, gracias, doctora. Ya te ayudé bastante hoy día, previo a tu caso. Ya nos vemos a las 11 para que rectifiques o añadas algo más. Sí, Yo sé que gracias, lo vas a doctora. hacer bien. Cuídense. ¿Ya? Nos vemos a las 11, chicos. Voy a cocinar un ratito hasta las 11. Ya, cuídense. Hasta luego. Sí, cuéntame. ¿Los PPTs son para mañana a las 8 o mañana a las 11? No, mañana a las 8, porque a las 11 Ay, ay. tienen otra actividad, mesa redonda con el doctor Pimentel. Es para la práctica. Pero Ya. ojo, que no lo pueden tener en Word, tiene que ser en PPT para poder cargarlos. A todos los voy a poner como moderadores para que puedan ustedes intervenir. ¿Ya? Ya, doctora. Ok. Nos vemos a las 11, cuídense. Hasta luego, cuídense.